Buenas noches, mis amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios sea abundantemente sobre sus vidas. A Dios le damos gracias por este día que ya pasó, por su misericordia, por haber en el Señor permitirnos haber visto la luz de un nuevo día, concedernos el don de la vida y darnos la oportunidad de acercarnos cada día más a Él y de buscar su rostro, de amar su palabra, agradecerle a Él cada momento, en cada instante de nuestras vidas, por su misericordia que cada día extiende sobre nuestras almas. Así que estamos contentos, mi amado hermano, por las bondades infinitas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales derrama cada día sobre nuestras almas. Así que una vez más le doy la bienvenida a todos, a nuestros hermanos en la fe y a nuestros amigos que nos acompañan también a través de este medio. Que la gracia de Dios siga sobrepujando en sus vidas. Siempre decimos que sobrepuje la gracia de Dios porque eso es lo que necesitamos, que abunde la gracia de Dios en nuestras vidas. Si hemos hallado gracia ante Dios, lo tendremos todo, téngalo por seguro. Por eso mi deseo más ferviente es que abunde la gracia de Dios sobre nuestras almas cada día, mis estimados y muy amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Queremos abrir la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, leemos el verso 11. Dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podríamos inclinar su rostro y acompañarnos en una oración. Padre bendito y misericordioso, te damos gracias, Padre mío, por tu bondad infinita y por tu misericordia, Dios mío, que tú has desplegado y derramado sobre nuestras almas hasta este día. Gracias, Dios mío, por tu amor infinito con que nos has amado. Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en tu mente, en tu pensamiento. Y hoy, Padre mío, hemos estado aquí, Padre eterno, de la gloria, como un verdadero milagro, mi Rey soberano, como cumplimiento de tu palabra. Señor, tú nos pensaste y hoy estamos aquí en esta noche alabándote, glorificándote, exaltándote y a la expectación de tu palabra, porque amamos tu palabra, Dios, y tu palabra es el todo para tus hijos, para nuestras vidas. Dios, por eso te suplicamos humildemente que en el nombre del poderoso y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, perdone nuestras culpas y errores, nuestras faltas, nuestras dudas. Señor, no tengas en cuenta ninguna de las cosas inicuas que hayamos podido hacer, Padre, en el transcurso de estos días, mas nuestra vida, Dios mío, se halla en gracia ante tus ojos. Eso queremos, Padre, venir en esta noche y estar a cuenta con usted, mi Señor. Ten piedad de nuestras almas, Padre, ayúdanos y concédenos cada día más de tu gracia y de tus bendiciones. Tu palabra dice que ellas nos alcanzarán si nosotros, como tus hijos, somos obedientes y amamos cumplir tus mandamientos. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos una vez más. Ayúdanos ahora mientras nos acercamos a ti por tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos que están alrededor de la web, que están al otro lado de la línea, Señor. Tu fuerza les acompañe, que tu Espíritu Santo les haga sombra en todo momento, más llénalos de tu poder, de tu misericordia. Llénalos de ti, Padre, de tu santa presencia. Ayúdalos, Señor. Danos sabiduría. Danos entendimiento de tu palabra. De tal manera que no cometamos errores, Señor, sino que amemos cada día más tu palabra y que tu palabra cada día sea magnificada en nuestros corazones y en nuestras almas. Sí, Señor. Ten piedad de nuestras vidas, te lo suplicamos. Concédenos entendimiento. Dios, solamente tú puedes darlo. Tú dijiste que te falto de sabiduría, pídala a mí, que yo la daré abundantemente y sin reproche. Por eso, Padre, te estamos pidiendo que nos llenes de esa sabiduría del cielo, Señor, para saber discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es falso y lo que es verdadero. Dios mío, porque no queremos en ninguna manera errar el blanco, Dios mío, ni caer en las trampas del enemigo tampoco. Concédenos ahora, Padre mío, de tu bondad infinita, concediéndonos, Padre mío, oh Dios, que cada uno de tus hijos estemos a la expectación de cada promesa que tú diste a tu pueblo. Que estemos a la expectación del cumplimiento de ella. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas
Dios mío, ayúdanos ahora mientras nos acercamos a ti. Amén. Hemos titulado nuestra reflexión de esta noche, observando por el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestro día. El Hijo de Dios, la novia, sería una necedad que nosotros que nos llamamos la Iglesia del Señor Jesucristo, no estamos constantemente escudriñando y observando las Escrituras en donde Dios se está moviendo y cómo se está moviendo también en este día. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos vivir descuidados ni estar durmiendo en cuanto a lo espiritual se refiere. El apóstol San Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, él nos está diciendo: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se está predicando a Cristo. Cuando habla de revelación, habla de la revelación de Jesucristo. Dice la Escritura, nos enseña que el creyente, la novia verdadera de Jesucristo, está a la expectación de todas las cosas. Y uno debe estar observando siempre por el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestro día. Eso debe hacerlo un hijo de Dios. Siempre está a la expectación de todas las cosas que están sucediendo, de todos los fenómenos y todas las cosas que están ocurriendo a nivel mundial en la naturaleza y en las naciones. Todo tiene un significado y todo está ocurriendo por alguna razón. Y el Hijo de Dios, el creyente, siempre debe estar a la expectación de todas las cosas. Como dice la Escritura, para que no durmamos como los que duermen. O sea, ajenos a la voluntad de Dios y ajenos totalmente a lo que está ocurriendo en estos tiempos. La esposa siempre está a la expectación de las cosas del esposo. Sí, Señor. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros no debemos estar durmiendo, mi amado, sino estar a la expectación. Hoy, lea las Escrituras, lea la palabra hablada, entérese de lo que está sucediendo en este día. Todas estas cosas que nos están ocurriendo y que están sucediendo no son una casualidad, ni han ocurrido por sí, por un pequeño capricho que Dios haya tenido en su corazón. Simplemente todo se mueve por la voluntad perfecta de Dios. Y todo esto traerá unas consecuencias al final. Y yo creo que verdaderamente todo lo que ocurre es para bien de la iglesia del Señor. Nada ocurre en esta tierra sin que Dios no lo haya considerado previamente y permita que suceda. Y le damos la gloria a Dios por eso. Si nos consideramos hijos de Dios, entonces no tenemos nada que temer, porque nuestro Padre Celestial tendrá cuidado de todos nosotros. Tendrá cuidado de su iglesia, de su novia. Pero depende de lo que usted está mirando, mi estimado hermano. Y queremos traer esta enseñanza con 6 referencias del mensaje: Mirad a Jesús, la simiente discrepancia, Dios es su propio intérprete, Edén de Satanás, mensaje Shalom y cosas que han de ser. Entonces, mi hermano, depende de lo que usted está mirando. ¿Qué vemos nosotros cuando verdaderamente miramos? Recuerde que nosotros solo podemos verlo a Él, al Señor Jesucristo, mientras lo miremos a través de la palabra del Señor. No podemos mirarlo a través de un libro de texto que alguien fue inspirado para escribirlo. No podemos mirarlo a través de un credo. Ahora, pero si esa inspiración es divina y va de acuerdo a la palabra de Dios, a Dios le damos la gloria. Entonces no podemos mirarlo, mi amado hermano, a través de un credo, porque posiblemente podemos ver 2 o 3 dioses y todo lo demás en esos credos. Pero tenemos que mirar a Dios a través de la palabra del Señor, y tenemos que mirarlo a Él a través de lo que Él ha prometido en su palabra. Y verán entonces, podemos ver que Él es Emmanuel, o sea, Dios hecho carne entre nosotros. Él dijo: yo soy Dios y fuera de mí no hay ningún otro. Él es Dios, mi amado hermano.
Y a Él solo podemos observarlo a través de la palabra que Él mismo inspiró, porque Él es la palabra. Ahora fíjese, el Señor Jesucristo dijo en algún lugar, la palabra es una simiente, Lucas 8:11, y toda simiente producirá según su género. Ahora, si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino, han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. Si usted es la simiente de Dios, entonces tendrá que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que está viviendo, para la simiente prometida para esa edad. Entonces, si nosotros somos la simiente de Dios para esta edad, entonces somos la simiente, entonces tendremos que ser la palabra de Dios para este tiempo. Para la simiente, nos debemos considerar entonces la simiente prometida para esta edad. ¿Puede entender eso, mi amado hermano? Si somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces los hijos del reino hemos llegado a ser la simiente de Dios. Y luego tendremos que ser la palabra de Dios manifestada en la edad en que estamos viviendo, para la simiente prometida de esa edad también. Ahora, Dios dio su palabra en el principio y cada edad ha tenido su simiente, ha tenido su tiempo y también ha tenido sus promesas. Ahora, fíjese que cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Génesis 6:9. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Gloria al nombre del Señor. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé, ni tampoco pudo venir en la edad de Moisés. Era su tiempo, cuando la Virgen habría de concebir y traer un hijo, y él sería el Mesías. Ahora, hemos vivido a través de las edades, de Lutero, de Wesley, o sea, la edad metodista, y a través de todas estas edades, y aún la edad pentecostal. Y a cada edad le fue dada una promesa de la palabra. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son los simientes de esa edad. Según lo que dijo Jesús aquí mismo. Dios dijo, ellos son los hijos del reino. ¿Correcto, mi amado hermano? La manifestación del Espíritu Santo, operando a través de sus hijos, es la simiente del reino de dicha edad. Ahora, como dice el mismo profeta de Dios, todo lo que nosotros somos hoy es una exhibición de sus atributos. Primero, él ni siquiera era Dios. Dios solo lo llamaríamos, como dice el hermano, el ser eterno. Él no era Dios porque la palabra de Dios en inglés significa objeto de adoración. Y no había nada que le adorase. Así que él era el ser eterno, la fuente principal de toda inteligencia y sabiduría. Y en esta fuente de toda inteligencia no había ni un átomo, molécula, nada, ni luz en ninguna parte, ni estrella, luna, ni ninguna otra cosa. Dios, el que ahora conocemos como Dios, el gran espíritu que era eterno, que no tuvo un principio ni fin, él estaba allí y en él habían atributos para ser Dios, luego sus atributos para ser Padre, atributos para ser Hijo, atributos para ser Salvador y atributos para ser Sanador. Todos estos atributos estaban en él. Y ahora, estas cosas que se han desarrollado desde entonces son simplemente sus atributos que están siendo manifestados en este tiempo. Lo que quiero decir por atributo fueron sus pensamientos. Una palabra es un pensamiento expresado. Y eso estaba en su pensamiento. Y cuando él dijo, se ha hecho, fue hecho. Se ha hecho y fue hecho. Génesis 1:3. Ahora recuerden, ustedes como cristianos estaban en sus pensamientos. Nosotros todos como cristianos estábamos en los pensamientos de Dios. Antes de que hubiese un mundo, usted estaba en Cristo. En Dios en el principio. Efesios 1:3-6. Pablo dijo ahí, Efesios 1:3-6, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe ser un privilegio, mi amado hermano, para nosotros en este día. Entonces, esto hace de nosotros, ¿qué? Eso hace de nosotros los súbditos del Señor. Y todo el asunto es de Dios. El mismo materializándose, haciéndote tangible para que Él pudiese ser palpado y pueda ser visto. Esto es lo que Dios es, mi amado. Todo el asunto es eso. Cuando usted quiere ver a Dios, mire la naturaleza. En los árboles ve a Dios, en el sol, en la luna, usted ve a Dios. En el mar usted ve a Dios. En las personas, en el hombre, usted ve a Dios, su creación. Ahí vemos la mano de Dios manifestada en todas esas cosas, mi amado hermano. Ahora, Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie interprete por él. Él interpreta por sí mismo. Ahora, ¿quién es el hombre que puede interpretar a Dios, mi amado hermano? Dios es su propio intérprete. Hallamos que en el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa fue la interpretación. Cuando Dios dijo alguna cosa y aquello fue manifestado, entonces eso fue la interpretación de Dios, de su palabra. Y su palabra era correcta. Cuando Él dijo, sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento antes de que hubiese tal cosa como la luz. Luego, cuando Él dijo, sea la luz apareció en los cielos. Esa fue la interpretación. Génesis 1, 3 al 5. Ninguno tiene que interpretar eso, porque Dios lo dijo y allí se cumplió. Cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de su palabra. Ahora, ¿por qué es que el hombre no puede ver esto, mi amado hermano? ¿Por qué es que la gente no lo ve? Y la gente regularmente trata de interpretar a Dios en su palabra. Dios lo dijo. La Biblia nos enseña, mi amado, aunque el hombre le dé una interpretación diferente. Ahora, llevará tras sí mucho error y muchos irán tras el error. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir porque hay alguien que tiene que hacer cumplir la palabra de Dios en su vida. Hay un pueblo que tiene que hacer, que estará dispuesto siempre a que la palabra de Dios se cumpla en sus corazones. No en su intelecto, mi amado hermano. No hay ninguna clase de interpretación de la palabra de Dios. Dios lo dijo y será hecho. Cuando Dios hace una promesa y Dios dice, en el principio, en Génesis, Él asignó su palabra a cada edad desde el principio hasta el fin. Y a través de estas edades, el mundo eclesiástico siempre ha tratado o ha mezclado todas estas cosas con tradiciones y demás, y dogmas y credos. Y Dios siempre ha enviado, ¿qué? Profetas. Lo ha enviado siempre, mi amado hermano, a la escena, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor, dice la Escritura, siempre, y viene el profeta, Amós 3:7, Mateo 3:23, 34. Ahora, ¿y cómo Dios lo hace? El Señor viene al profeta, mi amado hermano. Él manifiesta la palabra de Dios. La propia manifestación de Dios es la que nos dice si está correcta o errada. Ninguno tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Dios lo prometió y sucedió. Eso es la verdad. Ahora, ¿qué beneficio hay en hacer más comentarios al respecto? Dios lo dijo y eso lo establece. Cuando Dios hace una promesa y la cumple, ahora, ¿quién es el hombre pecador que se atrevería a decir que esa interpretación está errada? Ese es Dios mismo haciendo su propia interpretación. Él no necesita que nadie le interprete. Él se interpreta a sí mismo, manifestando lo que Él prometió que haría. Mi amado hermano. Pero hoy el hombre, desafortunadamente, se cree con la autoridad de interpretar a Dios y darle un significado a lo que Dios dijo. Dios es su propio intérprete y nosotros no podemos arriesgarnos en ninguna manera por nuestros propios conceptos a las cosas que Dios estableció por su palabra. Mire, si la iglesia, como dice el mismo profeta, tan solo pudiera ver esto y ver las promesas que son asignadas para cada edad, y hoy hay una promesa para esta edad, y entienda que nosotros estamos viviendo en la dispensación de la adopción. Y nosotros no podemos negar que tiene que haber una adopción en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, en la novia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Eso tiene un proceso y eso tiene su manera de ser, porque así fue como Dios lo estableció. Mire, en todas las edades, aún a través de las 7 edades de la iglesia, Dios ha enviado a la escena y ha manifestado todo lo que Él prometió hacer. Todo. No hay ni una sola cosa que no se ha cumplido exactamente. Lo que Él dijo que haría, y eso Dios lo ha hecho. Uno podría analizar esto, mi amado hermano.
El Dios de este mundo hoy, la persona adorada por este mundo hoy en día es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Segunda de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, sabemos que esto es el cumplimiento de las Escrituras y esto está sucediendo y tendrá su espacio y tendrá su lugar en donde totalmente y absolutamente tomará control absoluto y la Escritura se cumplirá totalmente en este aspecto. Pero hoy, mi amado hermano, el hombre se piensa con capacidades para en un momento dado tomar el lugar de Dios y hacer de la Escritura o darle una interpretación muy diferente a la Escritura. Ese es un acto, yo pienso que peligroso también, por el nombre del Señor. Ahora, cuando uno se sale del Evangelio, se sale de la palabra de Dios, se sale de los lineamientos que Dios ha establecido, estamos siendo guiados no por Dios, téngalo por seguro. Usted puede decir lo que quiera, pero si nos salimos de los lineamientos que Dios estableció a través de la palabra hablada o la palabra escrita, entonces no estamos siguiendo a Dios, estamos nosotros obedeciendo a otro espíritu diferente al de Dios. ¿Y qué es eso? Dice el profeta. Es Satanás personificándose como la iglesia. Como la iglesia adoran a Satanás pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia, pero es la forma en que Satanás lo ha hecho, a través del engaño, a través de la sutileza, para sacar del camino al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no llegue al lugar que debía llegar, dice la Escritura. Nosotros no podemos ir hasta la presencia de Dios por un camino diferente que al que Dios dispuso, su palabra. Y si Dios estableció un camino, tenemos que respetar ese camino y pedirle a Dios siempre que nos ayude, porque no queremos salirnos de ese camino por esa vía que Dios ha establecido. Salirse del camino es cerrar el blanco. Y eso conlleva nunca a Dios. Nos conllevará o nos llegará a otro lugar, menos a la presencia de Dios. Ahora, pero usted dirá, nosotros predicamos la palabra. Vuelva y fíjese bien en mi texto en esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dios ha dicho. Es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy. Dice, se aplica al día de hoy. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo perfectamente bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica a otra edad. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y eso es hacer que la gente lo crea de esa manera, de esa. Y eso es todo, mi amado hermano, lo que puede hacer Satanás. Porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una palabra. Mas eso es lo que Satanás hace. Añadirle o agregarle. Como dice el mismo profeta de Dios, dislocar la palabra, malinterpretar la palabra. Esa engañosidad de la iglesia hoy día, como dice la Escritura, el hijo de perdición, el diablo, el hijo de perdición, el diablo. Entonces, la gente está adorando a Satanás en este día pensando que están adorando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios en su día. Ahora, la gente no pensará que, naturalmente, la gente dice, pero ¿cómo será posible que fulano o perencejo esté siendo utilizado por Satanás y no se dé cuenta? Mi amado hermano, mire quiénes eran, quienes crucificaron a Jesús. Gente, como dice el profeta, gente tan recta como el cañón de una pistola. Y mire que le dijo el Señor a ustedes de vuestro padre el diablo son. Cuando nosotros nos salimos de la palabra de Dios, tratamos de interpretar la palabra de Dios, colocarla incorrectamente, en el tiempo y en el espacio incorrecto, ténganlo por seguro, que estamos sirviendo a qué, mi amado, a la voluntad de Satanás, porque lo que Satanás quiere es que precisamente el Hijo de Dios se salga de la palabra que el Dios, de los lineamientos que Dios estableció. Y si lo logra con un pedacito, téngalo por seguro que con el tiempo el hombre se verá a una distancia tremenda de él, del verdadero lugar donde debemos llegar. Entonces, una vez más se da esa engañosidad de la iglesia de hoy día. El hijo de perdición, el diablo. El hijo de perdición, el diablo. Entonces, la gente está adorando a Satanás en este día pensando que está adorando a Dios. Pero están adorando a Satanás a través de un credo, de un dogma,
denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído a la gente directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa cuánto es predicada y vindicada la palabra de Dios prometida para este día, ellos aún no la creerán, ellos no la van a creer, porque no tienen algo en su corazón donde puedan creerla, y siempre la van a negar. Ahora usted dirá, pero fulano o perenceo, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver, mi hermano? Coteje eso con la palabra de Dios. Muchas veces a nuestro entendimiento nos es difícil pensar que alguien puede estar equivocado o errado, mi amado hermano. Pero no. Miren quiénes estaban con el Señor Jesucristo. Y entre esos hubo uno grande entre ellos, porque así era. Echó fuera demonios, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos. ¿Y quién era, mi amado hermano? Quien lo entregó. ¿Por qué? Él tenía una concepción muy diferente a quien era el Señor, a quien tenía ahí delante de él. Él no tuvo lo que tuvo el apóstol San Pedro y tuvieron otros apóstoles. Porque si lo hubiera tenido, jamás hubiera entregado al Señor su Dios. ¿Acaso Judas el Iscariote era cualquier pintor en la pared? No, señor. No era cualquier pintor en la pared. Era un hombre tremendo. Gloria a Dios. Y aún llegó hasta santificación. Pero dice la Biblia, era un ladrón. Aún con todo y eso, el Señor le permitió, con todo y su pecado que tenía, con todo y lo que era, que el Señor lo sabía, le permitió llegar hasta tomar a la Santa Cena. Qué cosa tan tremenda, mi hermano. Ahora, explíqueme eso. Porque el Señor Jesucristo, conociendo lo que era Él, no hizo nada, le permitió que llegara hasta el final. Gloria a Dios, por alguna razón. Nosotros no podemos cuestionarnos eso. Dios lo permitió por alguna razón. Hay cosas que no podemos explicarnos, pero lo entenderemos, como dice una canción, lo entenderemos más allá. Simplemente debemos aceptar las cosas como están establecidas y pedirle a Dios que a nosotros no nos ocurra igual, porque muchas veces con nuestra actitud estamos entregando también al Señor. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo creerán cuando Dios dijo que Él haría hacer cierta cosa? Y Él la hace, y estos le dan la espalda y se retiran, igual como Eva sabía lo que Dios dijo. Dios haría, pero le dio la espalda para escuchar lo que este otro tenía que decir. Gloria a Dios. Y el profeta dice, recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás tratará de pervertirles esa palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. Gloria al nombre del Señor. Le damos la espalda para escuchar lo que otros dicen y tratan de decir acerca de la palabra, mi amado. Ese es el peligro más grande, cuando nos podemos escuchar y entonces podemos errar el blanco. Mientras el Espíritu Santo no esté entre nosotros, téngalo por seguro, que vamos a cambiar de concepto con mucha rapidez. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo es quien establece la palabra en nuestros corazones, la afirma y sabe de que no hay error en ella, porque es de conformidad a lo que la misma palabra nos enseña, la misma palabra hablada. Y la palabra hablada es vindicada en cualquier lugar. Nosotros no podemos traer en ninguna manera, o muchas veces procuramos que la palabra cuadre con nuestro propio entendimiento, pero así nunca será, no puede ser. Ahora podemos hacerlo e intentarlo hacerlo, pero algún día eso traerá sus resultados nefastos y no vamos a llegar al lugar que verdaderamente Dios ha establecido. Ahora fíjese, Satanás empezó con un engaño religioso allá en el Edén y ha continuado desde entonces, no preparando un grupo de comunistas, dice el profeta, ha sido un engaño religioso desde el mero principio en el Edén. Y así ha sido desde entonces. Gloria al nombre del Señor. En el tiempo de Adán fue un engaño. En el tiempo de Noé fue un engaño. En el tiempo de Jesús fue lo mismo. Y ahora es lo mismo. Es la misma forma, un engaño religioso. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo es posible? Eso lo está diciendo hermano Branham. Y eso es la realidad. Gloria a Dios, engaño. Y hoy la edad está saturada de eso, de ese espíritu engañoso. Que nosotros pudiéramos en un momento dado poner corazón sobre las cosas que escuchamos de la palabra hablada, hermano, y compararla con la palabra escrita, y no caeríamos jamás en el error, en el engaño. Nosotros, por eso el profeta nos dice que tenemos que tornarnos, volvernos a la palabra, ver lo que la palabra promete para hoy, ver lo que la luz del día debe ser hoy. Ahora el profeta nos dice, si usted no lo entiende, vaya a la palabra lo corrige todo.
La palabra lo aclara todo. Si está tan claro ahí en la palabra, mi amado hermano, gloria a Dios, ¿por qué nosotros queremos darle una interpretación a lo que la palabra dice? O ponerla en el lugar incorrecto o en el tiempo incorrecto. Entonces, la cuestión es volvernos a la palabra y ver la promesa de hoy. Y luego ver lo que es la promesa y observar su identificación. Cuando esta promesa tiene que ser vindicada, entonces, saber si estás en la luz o no estás en la luz. Usted ve cuál es la promesa. Ahora, para mí, dice el profeta, yo quiero ver cuál es la promesa para el día. Dice, yo quiero saber cuál es la luz de la hora, para que yo sepa cómo andar en ella. Yo quiero saber en dónde estoy viviendo, en qué edad estoy, cuán lejos estoy del fin del camino. Y si Él, también nosotros tenemos que hacerlo, mi amado hermano. Pero escudriñemos la palabra de Dios, la palabra hablada. Pero escudriñémoslo no intelectualmente, más en el espíritu. Dios me da entendimiento porque hoy es muy sutil, mi amado hermano. Que usted pueda ser colocado en una posición incorrecta. Es la verdad. O el enemigo, yo no digo alguna persona, porque no tenemos, dice la Biblia, lucha contra carne ni sangre, es contra Satanás, que se mete en el medio, espíritus de errores, espíritus que son seductores. Si hay un espíritu de error, vendrá un espíritu seductor, y lo va a meter por ahí, y lo va a usted desubicar de su posición correcta. Entonces, le repito esto que nos dice el profeta a nosotros. Para mí, yo quiero ver cuál es la promesa para el día. Igual usted debe escudriñarlo y también saberlo para usted. Yo quiero saber cuál es la luz de la hora, dice él, para que yo sepa cómo andar en ella. Yo quiero saber en dónde estoy viviendo, en qué edad estoy, cuán lejos estoy del fin del camino. Como Pablo dijo, vale la pena citarlo otra vez, olvidando ciertamente lo que queda en el pasado, ahora prosigo a la mesa al supremo llamamiento. Mi hermano, ¿y cuál es el supremo llamamiento de hoy? Colocación, adopción, ser como Cristo, como dice 1 Juan capítulo 3, que ese debe ser el fin de todo cristiano y más de lo que conocemos de este mensaje. Por el nombre del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. El supremo llamamiento, ser como Cristo. Como dijo Pablo alguna vez, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estaba reflejando a Cristo. ¿A quién mostraba Pablo? Él dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Estamos haciendo nosotros eso, mi amado hermano. Pero si nos desvirtuamos del verdadero mensaje de la palabra hablada para hoy y de lo que Dios tiene Dios para esta dispensación, mi amado hermano, entonces vamos a fallar el blanco. Las apariencias se engañan. Entienda usted que el ministerio de la novia hoy es muy sencillo, muy simple. Es para el que menos cree usted en dónde está, mi amado hermano, Dios trabajando, para el que menos cree usted, porque es engañoso. No perdamos de vista esas cosas, iglesia. Quedémonos con la palabra de Dios. Si no lo entendemos, vayamos a la palabra. La palabra lo corrige todo. Olvidando ciertamente lo que queda en el pasado, o dice para lo que queda atrás, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. O sea, a la completa identificación, cuando todo el tiempo se desvanecerá en eternidad cuando Jesús venga. Por el nombre del Señor Jesucristo. Dice el profeta, a la completa identificación, ser como Cristo. ¿Dónde usted puede ver a Cristo? En la novia, mi amado hermano, hoy identificada. Cuando todo el tiempo se desvanecerá en eternidad cuando Jesús venga. Sí, Señor. Y finalizo con esto, dice hermano Branham. Si nosotros sabemos la palabra de Dios, nosotros sabemos en dónde estamos viviendo. Sabemos la hora en la que estamos viviendo. Sabemos lo que está más adelante. Vemos lo que hemos pasado. Y el libro de Dios es la revelación de Jesucristo. Sus obras a través de las cuales, sus obras a través de las edades hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y luego sus promesas que están por venir. Así que todas sus promesas son verdaderas. Dios no puede hablar ninguna palabra sin que sea confirmada. Cada palabra que Él tiene que suceder. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar mirando, observando, analizando por el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestro día.
No olvidemos eso, mi amado hermano, que la novia hoy tiene un compromiso, tiene un compromiso para con Dios, y es seguir cumpliendo, mi amado hermano, reflejando al Señor Jesucristo para en este tiempo. Sí, Señor, hay un compromiso, hay una responsabilidad. Y la novia, cuando está ahí, esa responsabilidad penetrada en su corazón, no importa lo que suceda, continuará hacia adelante, mi amado hermano. Yo le digo en el nombre de Jesucristo, escudriñemos la palabra con no, mi amado hermano, de una manera intelectual, sino con espíritu de discernimiento. Y entonces Dios traerá a claridad todas las cosas. Sí, Señor. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted verá todas las cosas de una manera intelectual y carnal. Y entonces siempre estará teniendo una batalla con eso, mi amado hermano. Pídale a Dios que le ayude y que nos ayude a todos a que su Espíritu Santo muera en plenitud en nuestros corazones, y entonces, mi amado hermano, estaremos descansando, porque Dios guiándonos a toda verdad. La paz de Cristo continúa en su corazón. Podemos orar, mi amado hermano. Soberano y bendito Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad establecida, Dios mío, nuestras almas hasta este día. Ayúdanos, mi Rey soberano. Permite que tu pueblo pueda continuar mirando, velando, observando por, Señor, las promesas, por el cumplimiento de las promesas que tú nos has dado para este día, mi Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, mi Rey, a no cerrarnos de nuestros corazones. Dios mío, sabemos que las cosas las entenderemos si tu Espíritu Santo viene en nuestros corazones. Está ahí arraigado en nuestros corazones, Padre. Entonces no vamos a fallar el blanco. Dios mío, ayuda a tu pueblo en esta hora. Padre, concede tu gracia sobre gracia a tu pequeña manada. Señor, dale de tu Santo Espíritu, bautízalo, llénalo de tu Santo Espíritu. Llénanos a todos, Padre. Danos, Señor, un bautismo tras bautismo cada día, Padre, nuestras almas. Dios mío, no queremos fallarte, no queremos errar, no queremos de ninguna manera cometer errores y que otros se vayan detrás de nuestros errores. Líbranos, Señor, de esas cosas, mi Rey soberano, oh Dios. Permite que no tomemos actitudes contrarias y erradas, a la ligera, que podemos afectar, Señor, todo el futuro de nuestra vida, mi Rey, nuestra vida espiritual. Sí, Señor. Por eso te suplicamos que nos ayudes, mi Rey soberano. Señor, debemos tener una verdadera experiencia personal contigo. Que sea usted diciéndole a nuestros corazones cuál debe ser nuestras actitudes. Dios mío, ayúdanos, mi Rey, oh Dios Todopoderoso, sella nuestras almas a todo concepto, a todo consejo errado, mi Rey, que no obre de conformidad a tu santa palabra, mi Rey soberano. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, queremos siempre pelear por tus intereses, mi Rey, no por los nuestros, sino por todo lo que te agrada a ti, no por lo que me agrada a mí. Sí, Señor, por eso te suplicamos que nos ayude a tu pueblo. Dios mío, Padre, danos libertad para afianzarnos en tu palabra, Dios mío, y predicar tu palabra de conformidad como ella está escrita. No para agradar a los hombres, Señor Jesús, sino, Padre mío glorioso, para el reino de los cielos. Sí, Señor, para traer almas a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor, y hallar gracia ante sus ojos. Padre, bendice a tus hijos en esta noche. Señor, sana, Señor, al enfermo. Darle coraje, Padre, y valor al afligido. Señor, concede, Dios mío, al necesitado todas aquellas cosas que le hacen falta para su diario vivir, y darnos a nosotros la fortaleza suficiente, y Dios mío, y el coraje, y darnos también, Padre mío, para ayudar a otros, mi Rey, para con nuestras pocas fuerzas también poder compartirlas con aquellos que no tienen ninguna. Sí, Señor. Ayúdanos ahora, Padre mío, te lo rogamos. Dios mío, en lo que resta de esta noche, nos abandonamos en tus manos. Concédanos cada día más de tu gracia y de tu bondad infinita y de tu misericordia. Yo bendigo al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Yo bendigo a la manada pequeña, a la señora elegida, a la niña de tus ojos. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, que toda bendición espiritual venga sobre ella, sobre tu iglesia novia. Dios mío, sobre esa bendita novia celestial, tierna, dulce, amable. Dios mío, que es hermosa, Padre mío, desde todo punto de vista. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tu fuerza le acompañe, que tu Espíritu Santo, Padre mío, la cubra de la cabeza a los pies, más la llenes con tu poder bendito y santo. Mi Rey soberano, permite que ella se presente siempre, Dios mío, de la gloria, santa, sencilla, amable, dulce, hermoseada por tu palabra, Señor, de la cual tú puedas gloriarte y tú puedas, Señor Jesús, gozarte con tu novia, con su resplandor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo una vez más a las novias de Jesucristo, donde quiera que se encuentre uno, mi Rey soberano, alrededor del planeta.
Donde quiera que se encuentre uno de los pequeñitos de la novia de Jesucristo, yo los bendigo, Padre, y que ellos también sean para bendición. Sí, Señor. Dios mío, permite que cualquier cosa que hagamos, Padre, oh Dios, ayúdanos, que sea también para bendición, y no para traer dolor a las almas, ni al pueblo de Dios. Te lo pido y te lo ruego para tu honra y gloria, Dios mío, que así sea. Amén y amén. Y amén. Que la paz y la gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras almas, mis preciosos y muy amados hermanos. Rezamos con todo mi corazón. No olvide estar orando los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros y orando los unos por los otros, dándonos la mano los unos a los otros. No olvidemos eso, mi amado hermano, por el nombre del Señor. Tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros. La responsabilidad es, dice el Señor en tu palabra, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? Mostrar al Señor que somos sus discípulos, mi amado hermano. Ayudémonos unos a los otros, mi amado hermano, y que Dios tenga piedad de nuestras almas, y nos ayude, mi amado hermano, a continuar, seguir adelante, y que sea por su gracia sobrenaturalmente, alimentando a su pueblo, y cubriendo para todas las necesidades que su pueblo tiene en este día. Sí, Señor. Creemos en un Dios sobrenatural. Para siempre es el nombre de Cristo glorificado. Bendiciones, mi amado hermano. Dios les guarde.